con este tema de herramientas de párrafos. En un momento les comparto el documento. Bueno, entonces estamos acá. Pasamos a este pequeño grupo acá y acá observamos pues las herramientas de lista. Aparece también las herramientas para alineación de párrafos, tabulaciones o sangrías, interlineado, y pues ya podríamos colocar también algún tipo de borde o algún tipo de fondo. Por lo menos ahorita vamos a ver las principales herramientas. Entonces vamos a empezar por la herramienta de sangría. Y la herramienta de sangría, pues todos sabemos de que es un espacio que se genera en el lado del borde izquierdo. Y podríamos aplicar sangría en una primera línea o podríamos aplicar sangría a el párrafo completo. Cualquiera de estas herramientas que yo quiera utilizar, voy a seleccionar, es decir, voy a seleccionar el texto para poder aplicar estas herramientas. Entonces vamos a ver un ejemplo con respecto a la sangría. Entonces la sangría, como les digo, es un espacio, regularmente es de medio centímetro, o sea, 5 espacios para la sangría de primera línea. Entonces vamos a ir acá. Voy a seleccionar, por ejemplo, lo voy a hacer primero con este pequeño párrafo de acá, miren. Y voy a ir acá. Puedo aplicar sangrías con estos dos botones de acá, que uno es para agregar sangrías o tabulaciones y el otro es para quitar o para disminuir en tabulaciones. Esa es una opción manual que usted tiene para ir aumentando sangría. Si me coloco, por ejemplo, solo en la primera línea, también puedo aplicar la herramienta, miren. O sea, ya sea seleccionando todo el párrafo o solamente con colocar el cursor al inicio del párrafo, pues me va a aplicar esta herramienta. Ahora, hay otra forma de poder aplicar la sangría, que es yendo a este espacio de párrafo. Si observamos en cada uno de los apartados tenemos una pequeña flecha en la parte inferior del lado derecho. Acá la teníamos en fuente, que era donde nos mostraba en una sola ventana las opciones de edición de fuente. Y si yo selecciono, por ejemplo, acá o le doy clic acá donde dice párrafo, también me va a generar una ventana. Solamente voy a compartir pantalla completa en el dado caso de que no se pueda observar la ventana. Ahí estamos. Entonces acá en párrafo le doy clic y ya obtengo esta ventana que dice sangría y espacio. Y aparte tengo líneas y saltos de página. En este caso, pues yo voy a utilizar ahorita lo que es la sangría, que es la que aparece acá. Entonces, esta parte de acá donde dice izquierda y derecha son las sangrías que estábamos utilizando con los dos botones. Es decir, yo puedo venir acá y lo que modifique va a ser aplicado a todo el párrafo. Es decir, si yo le coloco, por ejemplo, medio centímetro, que serían los 5 espacios, que esa es la sangría normal, y le doy clic en aceptar, voy a observar de que sí me modifica la sangría en todo el párrafo. Lo mismo va a pasar si lo hago del otro lado. Este de acá va a depender también de la justificación que tengamos. Ahora, si yo, por ejemplo, regularmente en los párrafos colocamos solo la primera línea con sangría y el texto que va después de esa primera línea va pegado al margen, o sea, solamente es en la primera línea. Entonces, por eso es de que acá aparece la opción, voy a quitar esta de acá, voy a quitar esta de acá también. Y por ejemplo, tenemos sangrías especiales. Acá aparece la que les estaba diciendo, que es sangría de primera línea, es decir, solamente en la primera línea se va a aplicar la sangría. Y acá puedo colocarle cuánto es lo que quiero de distancia entre el borde y el inicio del párrafo. Entonces puedo venir acá y colocarle medio centímetro. Le voy a colocar
aceptar y observamos de que la sangría se aplica únicamente en la primera línea del párrafo. Por eso se llama sangría de primera línea. La otra sangría que teníamos acá como especial es la sangría francesa. Y la sangría francesa pues hace lo contrario. La primera línea del párrafo es la que va pegada al borde y todo el resto del párrafo lleva sangría. Entonces vamos a darle clic en aceptar y acá lo podemos observar. Miren, la primera línea no modificó sangría, pero a las siguientes dos líneas sí aplicó el medio centímetro de sangría. Entonces esos son dos tipos de sangrías especiales. Regularmente, como les decía, pues la que se utiliza es la de primera línea con 5 espacios. Si yo vengo y selecciono, por ejemplo, todo el documento y vengo acá y digo, bueno, vamos a aplicar primera línea y le vamos a colocar los 5 milímetros o el medio centímetro. Le doy en aceptar y automáticamente pues en cada inicio de párrafo me va colocando la sangría que le estamos especificando. Ahora, esta de medio centímetro la tomamos, por ejemplo, de Norma Zapa. Sin embargo, va a depender cuál es el tipo de sangría que usted le van a especificar. Puede que usted le diga, mire, si colóquele una sangría de 1.25. Entonces usted ya viene y modifica. Por ejemplo, acá yo tenía este párrafo. En este párrafo fue donde aplicamos el 1.25. Si le dijeran, mire, aplíquelo en todo, pues usted viene y aplica acá nuevamente. 1.25, aceptar. Y ya lo tenemos en todos los párrafos. Entonces esta herramienta pues va a depender de cómo le pidan a usted el uso de la sangría. También tenemos en esta opción de párrafo la parte del interlineado. En el interlineado pues lo podemos ubicar en este botón que tenemos acá, donde tenemos una flecha hacia arriba y una flecha hacia abajo. Esa es la opción del interlineado y es el espacio que vamos a tener en cada una de las líneas o en cada uno de los renglones. Entonces acá me aparece de forma predeterminada un espacio, 1.5, no, 1.15, 1.5, 2 espacios, 2.5, 3 espacios. Esos aparecen de forma predeterminada, o sea, usted viene y los puede elegir. En el caso de que usted, por ejemplo, le hayan dado alguna medida específica de interlineado, puede darle clic acá, opciones de interlineado, o puede ir nuevamente a la opción de párrafo y acá le aparece el espaciado. Entonces usted ya puede elegir acá, por ejemplo, ese sería espacio doble. Entonces puede utilizar cualquiera de las dos formas. Ahora, un problema o una inconveniente que se les da a veces es cuando empezamos a escribir, por ejemplo, estamos creando un permiso y usted viene y le pone el nombre. Por ejemplo, vamos a poner acá este ejemplo, miren. Y vamos a poner acá un problema que sí es muy recurrente y yo lo he visto en algunos documentos. Por ejemplo, que usted tuviese que escribir el nombre de un licenciado, algún puesto o alguna profesión y la palabra presente o ciudad. Entonces, algunas personas vienen y lo dejan de esta forma, miren. O sea, este es el destinatario, o sea, hacia quién podría ir este documento. Entonces, algunos vienen y solamente lo colocan así y así lo dejan. Esta parte para poderlo corregir, porque acá observamos de que hay demasiado espacio entre las líneas, sí existe la herramienta del interlineado, que es la que me va a permitir, así como me permite aumentar, también me va a permitir disminuir el espacio entre líneas. Entonces puedo venir a seleccionar acá, voy a la opción de interlineado, y fíjense bien, le pongo acá 1.0, vamos a observar de que no hay diferencia, pero si observamos nuevamente en este menú, aparece una opción que dice agregar espacios antes del párrafo o dice quitar espacios después del párrafo. Acá cuando estamos hablando de párrafo,
lo podríamos pensar en que le di un enter. O sea, puse, por ejemplo, Lic Marcos Barrios, di un enter. O sea, acá lo toma como que está pasando al segundo párrafo. Aparece abogado y notario, vuelvo a darle un enter. Y eso lo reconoce nuevamente como un párrafo. Entonces, y usted va a decir, no, pero no es un párrafo, sino que son líneas distintas. Sí, pero en este caso Word, si usted está dando un enter, sí lo reconoce como un párrafo nuevo. Entonces, acá donde dice quitar espacio después del párrafo, significa de que si hay espacio aún entre las líneas, lo va a poder quitar. Entonces vengo a esta opción de quitar espacio después del párrafo y ya aparece sin espacio entre líneas. O sea, esa es la forma de corregir este tipo de problemas, que como les digo, yo he visto en algunas notas o algunos documentos de que así lo dejan. O sea, solamente vienen, escriben los datos y no se molestan por arreglarlos o por darles algún formato. Entonces, para eso nos sirve el interlineado. Así como ahorita se hizo reducción del espacio, pues también podríamos colocarlo para aumentar el espacio. Como les digo, va a depender mucho de cuáles son las instrucciones que a usted le han dado. Por ejemplo, usted puede que venga y le diga, miren, va a dejar un interlineado de 1.5. Entonces, aparece acá 1.5 o aparece en las opciones del interlineado, solamente que ahí ya tiene que usted que indicar cuál es el espacio, ¿verdad? Entonces acá 1.5 y ya aparece de esta forma, miren. Entonces, cuando ustedes vayan a elaborar su documento, pues ya tienen que tener esa información, ¿verdad? Entonces, eso es con respecto a la sangría y el interlineado. Cuando hablamos de las listas, hay datos que sí necesitamos colocarlos de forma vertical. Es decir, de que voy a tener varios incisos, como comúnmente se dice. Acá cabe la mención, si la lista va a ser ordenada, o sea, va a requerir un orden, o simplemente es una lista, o sea, cuando queremos decir que son palabras distintas o frases distintas, entonces podríamos venir y mencionar, bueno, los juguetes que más se utilizan son los carritos, son las muñecas, y así, o sea, esa es una lista, pero no requiere un orden porque no hay una prioridad. Sin embargo, si yo me voy a referir, por ejemplo, a una receta, en una receta, pues sí es necesario establecer un orden. Entonces, ahí probablemente vamos a utilizar una lista numerada, porque ahí sí vamos a colocar 1, 2, 3, y depende de en qué lugar o en qué prioridad vaya en cuanto a los pasos. Si no se lleva un orden, suele utilizarse las viñetas. Eso es lo que suele utilizarse cuando solamente es una lista, pero no voy a especificar que específicamente vayan ordenadas. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un ejemplo de lista. Miren, acá dice antecesores del INTECAP y tenemos acá una pequeña lista que contienen algunos elementos. En este caso, pues tiene 6 elementos. Podría colocarlo numerado si quisiera expresar de que sí tiene que ir en orden porque lleva un orden cronológico en este caso, pero también podría utilizar viñetas porque sí aparece el año, entonces ese número del año desde 1888 hasta 1969, como lleva un orden cronológico mencionando el año, pues podría colocarlo en viñetas. ¿Por qué? Porque el año es el que me va a expresar el orden que debo llevar. Ahora, acá tenemos las dos opciones que les decía. Miren, tenemos una lista con viñetas y tenemos una lista numerada. Como les decía, va a depender si lleva o no lleva un orden. Entonces, si quiero aplicar un estilo de viñetas, voy a venir acá y recordemos nuevamente este tipo de botón que cuenta con dos botones separados. En el primer caso está el icono donde aparecen unos puntitos y unas líneas que representan las viñetas y en el otro lado está una flecha hacia abajo. Entonces recordemos, y esto lo vimos en la última clase, de que el primer botón, o sea, el que lleva el icono, es directamente la aplicación. O sea, yo vengo acá y de una vez se aplican las viñetas. En este caso, viñetas de un punto. Sin embargo, si yo vengo
y le doy clic a la flechita, no al icono, sino a la flecha, puedo escoger un estilo de viñeta. Esa es la diferencia que vamos a tener entre estos dos botones. Podríamos utilizar los predeterminados, que en realidad no son muchos, o podríamos utilizar algún estilo distinto, ¿verdad? La utilización acá, por ejemplo, de algún símbolo. Por ejemplo, si yo quiero este de acá, este trébol, y me aparece ya la viñeta con este estilo, ¿verdad? Entonces puedo utilizar los que ya vienen de forma predeterminada o los que yo quiera ir colocando. Acá podríamos utilizar, cuando hablamos de las viñetas, utilizamos distintos niveles. O sea, puede ser que yo acá haya representado esta Escuela Nacional Agronómica y vaya a hacer un sublistado de ese. Por ejemplo, voy a borrar acá solamente para ponerles el ejemplo. Y digamos de que quiero hablar de los departamentos de Guatemala. En este caso, quiero hablar del departamento de San Marcos, solo como ejemplo. Entonces yo voy a venir acá y resulta que en mi listado o en mi lista de viñetas, aparte de mencionar el departamento, tengo que agregarle municipios. Por ejemplo, puedo colocar acá los Zacatepeques. Puedo colocar San Pablo. Puedo colocar Malacatán. Y acá pues puedo colocar, por ejemplo, Quetzaltenango. Entonces, ¿cómo yo puedo trabajar con distintos niveles? Porque como me pidieron una clasificación con departamentos y algunos municipios, entonces voy a entender en este caso que tanto San Marcos como Quetzaltenango pues son departamentos y los municipios son una subclasificación de esos departamentos. En este caso tenemos a San Pedro, San Pablo y a Malacatán. Entonces yo puedo utilizar un cambio de nivel y puedo hacer uso de los tabulares o los botones que recientemente mirábamos que servían para la sangría. Entonces vengo acá y voy a presionar una vez. En la primera vez me marca otra viñeta, miren, pero sigue siendo en el mismo nivel. Si yo le doy clic otra vez, ya identa, o sea, esto se le llama identación, o sea, se va corriendo un espacio hacia la derecha. Entonces puedo venir acá y esta es la opción que me sirve para poder expresar que sí pertenecen a esta opción de San Marcos, pero están en un nivel distinto. Y acá podríamos crear más clasificaciones. Por ejemplo, si acá en San Pablo yo quiero colocar, digamos, aldea Tocachi. No voy a colocar si son aldeas o son comunidades. El Porvenir, que por ejemplo son aldea Tocache o colonia o comunidad agraria el Porvenir, y también son distinto nivel que en San Pablo, porque estos dos le pertenecen a San Pablo y San Pablo le pertenece a San Marcos. Entonces, si quiero establecer otro nivel, pues vengo y otra vez utilizo el tabular para ir colocando, miren, en este ejemplo, 3 niveles distintos. San Marcos departamento, ya estos de acá son municipios, y estos de acá ya podrían ser aldeas o comunidades. Y utilizamos viñetas distintas para cada uno de los niveles. Sí puedo jerarquizar con viñetas, aunque no me va a indicar un orden específico, pero sí puedo jerarquizar. En el caso de las listas numeradas, que son estas de acá pues el objetivo sí es notar que va a tener un orden específico. Entonces voy a utilizar acá estos 4 de acá abajo. Voy a separar acá. Y voy a utilizar estos 4 datos de acá. Entonces, estos 4 elementos. Entonces voy a venir acá a la lista. Y acá me pregunta, como yo sé que tengo que especificar un orden, me dice, bueno, puedo utilizar números con un punto. Esos son formatos o estilos. Puedo utilizar números con paréntesis. Puedo utilizar números romanos. Las letras también me sirven para indicar un orden, puesto que las letras aparecen en un orden alfabético. Entonces, acá tenemos A, B y C en mayúscula, A, B y C en minúscula con paréntesis, A, B y C con minúscula y con un punto,
romanos en minúscula. Entonces tenemos distintas formas de poder representar un listado, como en este caso es un listado con orden. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero también establecer ciertos niveles? Entonces, si yo hago el mismo procedimiento, si vengo a presionar el tabular o vengo a utilizar las opciones de sangría, lo que me va a generar es una viñeta. Yo puedo venir acá en distintos niveles y lo único que me genera es una viñeta como tal. Si yo quiero, por ejemplo, establecer un listado numérico, pero que sea multinivel, entonces tengo que seleccionar, por ejemplo, acá, y no me voy a ir directamente a este botón de acá que acabo de utilizar para las listas numeradas, sino que tengo un botón a la par, que ese sí se llama listas multinivel. Acá está activada esta, miren, por eso cuando le di tabular o le di sangría, me empezó a mostrar viñetas, pero porque así está configurado de forma predeterminada. Puedo utilizar este segundo estilo que va intercalando letras y números. Este es el que usamos comúnmente, donde, por ejemplo, acá tenemos el 1, el siguiente nivel sería 1.1, siguiente nivel 1.1.1. Ese es el que regularmente utilizamos. Entonces acá tenemos la numeración de 1 a 4, y si yo vengo acá y aplico una sangría, ya tengo el 1.1. Vengo a este de acá, tengo 1.2, y por ejemplo, que este 1969 fuera una subclasificación de la anterior, puedo venir acá y darle clic a la sangría una vez y ya tengo 1.3, pero si le vuelvo a dar clic, ya tengo 1.2.1. Y así sucesivamente podríamos crear distintos niveles en nuestra lista numérica. Entonces, ya vimos que funciona la parte de listas multinivel o utilizar niveles. Funciona en la parte de las viñetas y también funciona en la parte de las listas numeradas. Eso con respecto a estos tres aspectos que regularmente utilizamos. Listas con viñetas, listas numeradas y listas con letras o listas alfabéticas. Esos son los listados que más utilizamos. ¿Qué serían estas tres opciones de acá? Otras funciones que también utilizamos, otras herramientas, son las que tienen que ver con la alineación. Regularmente los textos los colocamos centrados, el contenido del párrafo. Lo ideal, porque yo siempre lo he dicho, una forma de darse cuenta cuando usan Word y ya utilizan las herramientas de Word, que eso lo platicamos al inicio del curso. La mayoría sabemos utilizar Word, pero desconocemos de que hay herramientas para mejorar nuestro trabajo. Entonces, algunas personas vienen, crean su documento de esta forma que la tenemos acá y lo dejan de esa forma. Entonces, estéticamente acá podemos observar que en el borde izquierdo, pues todo está alineado. Sin embargo, en el borde derecho, acá sí cada línea termina en una posición distinta. Para eso es de que utilizamos la alineación de párrafos. Entonces acá tenemos 4 opciones para poder alinear nuestro contenido. Tenemos el primero, que es alineado hacia la izquierda. Vamos a observar acá de que ya vamos a empezar a utilizar atajos. Y acá nos dice, bueno, si usted quiere colocar el texto hacia la izquierda, puede presionar también Control Q. Si quiere centrarlo, por ejemplo, Control T. Si quiere alinearlo a la derecha, Control D. Y si quiere justificarlo, Control J. Los atajos lo mencionamos en la clase anterior como una combinación de letras o de teclas. Entonces acá tenemos, voy a seleccionar, acá funciona de la misma manera, miren. Puedo seleccionar o únicamente colocarle un clic. O sea, lo ideal sería seleccionar. Por ejemplo, ya acá tengo alineado hacia la izquierda o Control Q. Si vengo y le coloco la función de centrar, entonces vemos que todo lo coloca al centro, y también podríamos utilizar el atajo Control T. Si le damos clic en alinear hacia la derecha, pues hace lo mismo que alineación a la izquierda, pero lo hace al lado contrario.
Y la ideal, o sea, la ideal porque nos encuadra el texto tanto del lado derecho como del izquierdo, es la justificación o el texto justificado, que es el que tenemos acá y aparece como justificar. El atajo, si yo quiero aplicar esta alineación a todo mi contenido, es control J. Por ejemplo, acá yo voy a seleccionar todo el documento. Acá seleccioné todo el documento y voy a ir a el apartado y le voy a colocar como justificado. Entonces, si se dan cuenta, cambia porque el justificado, como ya lo habíamos, ya del lado izquierdo lo hace de forma predeterminada, pero del lado derecho si notamos la diferencia. O sea, aquí sí ya, y era lo que, a lo que quería caer cuando les dije de que era una forma de darse cuenta cuando no pueden utilizar Word. Porque por estética sí se ve mejor el documento de esta forma, porque está encuadrado tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Entonces sí le da otro tipo de vista a que acá del lado derecho pues cada línea termine donde sea. O sea, sí cambia en cuestión de estética. Entonces tenemos estas cuatro opciones. Fíjense que a diferencia de la negrilla, la cursiva, el subrayado que vimos en la sesión anterior y que podíamos ir aplicándolo, eso es algo similar. Sin embargo, la principal diferencia está en que en las herramientas para resaltar puedo utilizarlas de forma simultánea. Sin embargo, acá con estas herramientas de alineación solo puedo escoger una de estas cuatro opciones, o sea, no puedo alinear a la izquierda y centrar. Lo hacemos regularmente en el documento, pero no es de que seleccionemos todo y se pueda aplicar, sino que podríamos utilizar, por ejemplo, una hoja alineada hacia la izquierda, otra hoja centrada, otra hoja justificada, o sea, de forma separada lo puedo hacer. Pero aplicar las cuatro herramientas a un mismo texto no lo puedo realizar. Entonces, eso con respecto a la alineación horizontal que se le coloca o que se le conoce y puede ser derecha, izquierda, centrado o justificado. Es una posición de el párrafo. Entonces vamos a seguir avanzando. Y ahora tenemos de que ya culminamos con las principales herramientas del apartado de párrafo. Los estilos los vamos a ver más adelante porque nos van a servir cuando empecemos a crear tablas de contenido. Vamos a pasar ahora a la siguiente pestaña, que es la pestaña de insertar. La pestaña de insertar pues me permite, como su nombre lo dice, colocar dentro del documento, ya sea elementos gráficos, puedo colocar tablas, puedo colocar Smart Art, o sea, herramientas, porque al final es eso, ¿verdad? O sea, para que no vaya únicamente el texto, le voy a colocar tal imagen para poder enriquecer el texto. Entonces, puedo crear gráficos, puedo crear formas, y el objetivo principal de insertar algunos objetos, pues como les decía, es enriquecer el contenido. Y esto va de la mano con poder generar una mejor comprensión por parte de la persona que va a tener la oportunidad de observar el documento. O sea, esa es la importancia. O sea, si uno supiera que solo uno lo va a utilizar, pues uno entiende cómo está el documento. Pero como a veces es necesario compartirlo, pues es de que sí se utilizan estas herramientas para enriquecer nuestro documento. Para poder insertar este tipo de objetos, lo puedo hacer de forma local, o sea, no tengo necesidad de ir a internet, o puedo utilizar también el internet como un medio para utilizar este tipo de herramientas. Entonces vamos a empezar y vamos a iniciar acá. Miren cómo insertar una portada. Desde que estamos estudiando, desde que empezamos, nos enseñan qué es una carátula. Y cuando hablamos de una carátula, pues es la primera hoja que voy a colocar de cualquier trabajo. Le voy a colocar el nombre de la institución, el nombre de donde lo estoy haciendo, digamos. Coloco mis nombres completos. Si es, por ejemplo, una universidad, el logotipo de la universidad, qué clave soy, qué número de carnet, qué docente es el que imparte el curso, qué curso estamos recibiendo. O sea, toda esa información si fuese un documento académico. Puedo colocar también el título del informe que voy a entregar en mi trabajo.
sea, esto se realiza en la parte de la portada o lo que nosotros conocemos como una carátula. Las portadas que tenemos de forma predeterminada, pues son estas 10. No es de que haya una gran variedad en cuanto a lo predeterminado, porque acá podemos observar de que podríamos buscar en alguna fuente externa, que sería el internet. Sin embargo, acá vamos a empezar utilizando las más sencillas. Vamos acá entonces en la primera hoja, y al momento de insertar la portada, automáticamente va a tomar la posición de la primera hoja. Entonces, y lo que estaba en la primera lo pasa a la siguiente. Estos estilos pues son bastante limitados, pero ya en un momento de que usted no tenga tanto tiempo de estar creando una portada personalizada, pues sí es mucho más fácil utilizar una de estas. Entonces, por ejemplo, puedo colocar esto y automáticamente observamos de que nos genera el diseño que ya está predeterminado y nos deja los espacios para poder modificar. Entonces, por ejemplo, yo puedo colocar acá, bueno, el título del documento, aparece el subtítulo del documento, en este caso, de una vez genera mi nombre, porque estoy utilizando en este ejemplo la licencia con mi nombre. Entonces viene y automáticamente lo coloca. Me dice el nombre de la compañía, dirección de la compañía. Este es un ejemplo, solamente es de editarlo para poderlo usar. Igual le puedo agregar otro tipo de objetos como imágenes o figuras. Veamos otro ejemplo. Acá tengo nuevamente portada. Ahí estamos. Portada. Y vamos a buscar este ejemplo de acá. Acá ya me parece otra portada. Ya es diferente a la que utilicé anteriormente. Aunque los datos pueden ser los mismos o algunos similares, lo que cambia es el estilo. Entonces, por ejemplo, acá tenemos título del documento. Acá sí nos está pidiendo el año. Muchas veces colocan en ese apartado la fecha y el año. O sea, la fecha que de una vez lleva incluida el año. Y acá tenemos, miren, otra vez nombre de la compañía, la fecha, y esta sí tiene una imagen. Así tiene una imagen que ya está insertada. Entonces, para eso nos sirven las portadas. Es lo que conocemos en nuestro medio como las carátulas. Es un objeto que podríamos insertar. Otro objeto que podemos insertar y que es el más común, pues son las imágenes. Las imágenes las podemos utilizar de dos formas, o la fuente, mejor dicho, tenemos dos tipos de fuentes. La primera fuente es una imagen, o puede ser una imagen que usted tenga almacenada de forma local, es decir, en su computadora o en una memoria USB, o usted ya lo descargó de internet y ya la tiene guardada. Esa sería una primera forma de utilizar imágenes que estén en nuestro dispositivo. Y también tenemos lo que son las imágenes en línea. Las imágenes en línea, la diferencia va a estar en que sí necesito internet. O sea, si voy a utilizar una imagen en línea, sí requiero de internet. Y si no, pues puedo utilizar, como les digo, la forma local. En este caso voy a darle clic acá y tenemos acá algunas imágenes alusivas a la institución de INTECAP. Entonces, por ejemplo, voy a colocar esta de acá, le doy un clic y ya le puedo dar donde dice insertar. Incluso algunos lo que hacen es para no darle clic acá y clic en este botón, solamente con un doble clic y ya se inserta automáticamente la imagen. Con estas imágenes, lo que pasa es de que lo toma como un nuevo objeto. Si nos damos cuenta, las pestañas que tengo hasta antes de insertar una imagen, voy a regresar acá, solamente es la de inicio y llego hasta la de ayuda. Si vengo ahora e inserto una imagen, yo quiero insertarla acá, desde un dispositivo, voy a seleccionar esta. Cuando aparece la imagen o cuando ya está insertada, me presenta otra pestaña que se llama formato. Esa pestaña de formato es la que está relacionada
a toda la edición o todas las herramientas que puedo utilizar con mi imagen. Algunas de esas opciones aparecen en otras pestañas, pero sabemos de que es específicamente de esta imagen. O sea, las herramientas que vamos a utilizar en esta pestaña tienen que ver con esta imagen de acá. ¿Qué podríamos hacer con la edición de una imagen? Podríamos cambiar el tamaño. El tamaño de una imagen lo podemos editar de varias formas. La primera forma y la más sencilla que tenemos es la utilización de los bordes de la misma imagen. Como observamos en la imagen, pues tenemos 8 puntitos de color blanco. Y si me acerco a estos puntitos o me coloco por encima de estos puntitos, pues va a aparecer otro tipo de cursor. O esa flechita que estamos viendo. Me coloco, por ejemplo, en el lado izquierdo, en el punto de en medio del lado izquierdo, acá me aparece la flecha hacia el lado derecho y hacia el lado izquierdo. Si me coloco en la parte de arriba, la flechita aparece apuntando hacia arriba y apuntando hacia abajo. Y si me coloco en las esquinas, de igual forma, la flecha me indica en forma, o me indica el movimiento que puedo hacer en forma diagonal. Voy a tener cuidado de esta utilización manual de la edición de imágenes, porque el objetivo es de que la imagen mantenga su idea, o sea, mantenga qué es lo que quiero representar. Muchas veces cuando le cambiamos el tamaño a la imagen, no lo hacemos de forma proporcional, entonces si se hace más pequeña la imagen, se reduce, pero pierde sentido, o sea, pierde su aspecto. Entonces sí hay que tener cuidado en eso. Si usted va a aplicar de forma manual el cambio de imagen, o del tamaño de la imagen, la recomendación sería utilizar los puntos de las esquinas. En las esquinas sí podríamos utilizarlo y la posición, o sea, la imagen no va a perder su aspecto. Por ejemplo, voy a venir a esta flecha de acá, a este puntito de acá en la parte superior derecha. Y si le doy clic y me muevo hacia adentro, se va a hacer más pequeña. Si me muevo hacia afuera, se va a hacer más grande la imagen. Pero si pudimos observar, en ningún momento se perdió la proporción. O sea, a pesar de que la imagen puede llegar a ser muy pequeña, la proporción se sigue manteniendo. Pero porque estoy utilizando los puntos que ubicamos en las flechas. Ahora, si yo, por ejemplo, utilizo este que está en el lado izquierdo y le doy clic, la imagen se va a reducir, pero puede que en algún momento pues sí perdamos la relación de aspecto, es decir, que esté equilibrada en cuanto al ancho y al alto de la imagen. Por eso es de que sí hay que tener cuidado con respecto a esto. Puedo hacerlo, como les digo, de forma manual, o si no quiero hacerlo de forma manual, acá aparece el apartado de tamaño. Y en el apartado de tamaño voy a poder también modificar el tamaño de la imagen. Solamente que acá me presenta dos dimensiones. La altura y el ancho de la imagen. En este caso, esta imagen que tenemos ahorita, pues mide 7.75 centímetros de alto por 12.73 de ancho. Vengo acá entonces, voy a modificar la altura. Y observemos de que cuando empiezo a modificar la altura, también se modifica el ancho de la imagen. O sea, a pesar de que yo solamente mueva uno, se mueven los dos de forma simultánea. ¿Por qué? Porque les decía que se tiene que mantener el aspecto de forma. El aspecto de forma es de que aunque yo modifique la imagen en cuanto a su tamaño, el aspecto no se pierde. Entonces, esa función viene activada de forma predeterminada. O sea, ya lo trae Microsoft Word. Pero también tengo la opción de poderla desactivar. En dado caso de que, a pesar de que yo sé que tengo que mantener el aspecto, quizá no tengo mucho espacio y me veo en la necesidad de modificar el tamaño, aunque pierda un poco el sentido de la imagen. Si yo quiero modificar esa parte, entonces voy a venir acá donde dice tamaño, y al igual que como lo hicimos anteriormente en el grupo de párrafos,
Acá también aparece esta flechita hacia abajo, en la parte derecha. Le voy a dar clic y acá me aparece, miren, alto, ancho, que son las dos dimensiones que estoy utilizando. Puedo girarlo y acá aparece la opción que les decía, que bloquear relación de aspecto. Esta opción viene activada. Entonces le voy a darle clic para quitarle ese chequecito. Le voy a dar en aceptar. Y ahora si vengo nuevamente al apartado de tamaño, empiezo a modificar el alto. Y la parte del ancho permanece con 11.3. O sea, no voy a tener ninguna modificación. Miren, acá solamente estoy modificando la altura. Y podríamos llegar a esto, ¿verdad? Pero era lo que les decía, o sea, el aspecto de forma o la relación de aspecto. Entonces, acá ya perdió, o sea, sí pude o sí cumplí con el objetivo de reducir la imagen. Sin embargo, ya no se logra ver o entender a cabalidad qué imagen es la que tenemos acá. Entonces voy a regresar acá y acá tengo nuevamente mi imagen para ser modificada. Si usted quiere que automáticamente se pueda mantener el aspecto, entonces viene y bloquea otra vez esta opción. Le doy clic y nuevamente observamos de que puedo modificar y automáticamente se va a modificar todo. Esto es con respecto al tamaño. También puedo recortar una imagen. Voy a cambiar ahorita de imagen acá. Voy a insertar otra. Y voy a agregar esta. Miren que dice Intecap. Y resulta que cuando la bajamos de internet, pues aparecía el logotipo. Pero las líneas, si se dan cuenta, sí tiene un borde. ¿Qué pasaría si usted dice, bueno, yo necesito el logotipo de Intecap, pero no necesito el borde? Entonces puede buscar otra imagen o puede usted mismo recortar la imagen que tiene. Entonces vengo acá, le voy a dar clic y no me voy a ir a la modificación del tamaño, sino que me voy a ir a la modificación del el área que tiene la imagen. Entonces yo puedo reducir el área que es visible o puedo mantenerle un formato que el formato original. Entonces vengo acá, aparece la opción de recortar, le voy a dar clic y podemos observar de que cambia, miren, cambian nuevamente los bordes, no con un punto, porque el punto es para el cambio de tamaño, sino que aparecen con unos pequeños guiones o unos pequeños bordes. Entonces, este borde, si yo le doy clic, me permite moverme hacia abajo o hacia arriba. Lo mismo pasa con el de abajo y lo mismo pasa con los lados. Entonces, lo que yo le tengo que marcar o enmarcar es el área que quiero que sea visible. Por lo regular, cuando estamos aprendiendo a utilizar la motricidad o la cuestión cuando estamos en preprimaria, a usted le dicen, bueno, aquí está un dibujo de un payasito y tiene que recortar. O sea, ¿qué significa recortar? Quitar lo que no va a servir, o sea, lo que no va a utilizar. Entonces, cuando hablamos de recortar una imagen es lo mismo. O sea, puedo quitar áreas que no necesito que sean visibles. Entonces, vengo acá, por ejemplo, si yo quiero este icono, voy a mover la parte del guión de arriba hacia abajo y el de abajo hacia arriba. De esta forma, miren. Entonces aquí ya es cuestión de que usted vaya calculando hasta dónde quiere realizar el recorte. Va lo mismo que el ejemplo del payasito. Usted también tiene que fijarse con la tijera que no se va a llevar una parte que no tendría que llevarse, ¿verdad? Por ejemplo, que yo venga acá y haga esto. Entonces puedo regresar, o sea, puedo agregarle acá, miren. Pero sí tiene que tener cuidado de poder recortar únicamente lo que no va a necesitar. En este caso ya terminé de recortar mi imagen. Ahí todavía, o sea, ya le marqué el área que va a desaparecer, o sea, el área que no me va a servir. Sin embargo, todavía no he terminado de realizar el recorte, o sea, todavía me falta un paso más para terminar con el recorte. Entonces, si usted, por ejemplo, viene y se sale, o sea, ya no hace nada más,
es probable que no vaya a realizar el recorte. Entonces, bueno, si yo vengo acá y hago esto, en este caso, por ser un espacio en blanco, lo mantuvo. Pero lo correcto es, les voy a mostrar acá, lo correcto es que usted venga y le dé clic. O a veces lo que hacemos es darle enter. Pero asegurar primero el recorte. Posterior a eso, poderle dar clic acá donde dice recortar. Miren. Puedo recortar varias veces. Voy a recortar ahorita para quitar esta parte de acá. Y le doy nuevamente en recortar. Y acá aparece ya el mismo logotipo, pero sin los bordes azules. O tenía mucho espacio hacia los lados. Esa es una forma de poder recortar. Entonces, eso es con respecto a las funciones del tamaño. O sea, ya sea que utilice toda el área, pero vaya a reducir el tamaño de la imagen, o que vaya a reducir el espacio visual de la imagen. O sea, esa es la diferencia entre estas dos formas de editar. Un ajuste de texto, que sería lo que ya vimos. También podríamos utilizar los estilos de imagen. Vamos a ver ahorita también la parte del ajuste, pero en los estilos de imagen, les comentaba que en esta pestaña de formato, todo esto de acá es para utilizar con la imagen. O sea, algunos utilizan opciones como quitar fondo, correcciones, porque muchas veces también necesitamos hacer correcciones en cuanto a las imágenes, más que todo cuando son fotografías. Eh, Algunas salen muy oscuras, otras salen muy claras. Es una edición muy básica, o sea, cuando hablo de tener alguna fotografía que quiero mejorar, es una corrección muy básica, porque recordemos que también para eso tenemos los programas que son exclusivamente para edición de alguna imagen, por ejemplo, Photoshop, que eso sí ya trae un montón de herramientas para poder mejorar la imagen, pero muchas veces, fíjense que uno termina haciendo buenos trabajos con alguna fotografía o alguna imagen, y a uno le dicen, miren, ¿en qué programa lo editó? Porque piensan que en algún programa especial. Sin embargo, uno a veces hace ese tipo de ediciones en PowerPoint o incluso en Word. Entonces, sí hay un poco de herramientas, pero como les digo, es relativamente básico. Entonces, por ejemplo, acá, vamos a ver acá qué podríamos hacer con correcciones. Puedo colocar más claro. Miren, era lo que les decía. Se ve mejor o como les digo, se nota más la diferencia cuando es una fotografía, ¿verdad? Pero sí sabemos de que podríamos modificar todavía, a pesar de que ya hicimos una edición de tamaño, también con respecto a la imagen. O sea, también podríamos hacerlo, miren. Puedo cambiar el color, a veces del fondo, a veces de la letra. Acá aparece una de las opciones que más utilizamos. Miren, cuando colocamos un logotipo en una carátula, regularmente colocamos el logotipo y lo dejamos así. O sea, si lo colocamos en un espacio en blanco está bien, pero muchas veces utilizamos el logotipo como un fondo. O sea, está la carátula y detrás, o sea, en el fondo se mira el logotipo. Muchas veces no modificamos las propiedades, entonces las letras se pierden con el color del logotipo. Sin embargo, en esta opción que teníamos acá de color, aparece esta. Miren que ese como difuminar en cuanto a los colores. Acá también de colorar. Entonces ya el color se vuelve más tenue y la letra que usted va a colocar por encima del logotipo se mira de mejor forma. O sea, ya se entiende, ya es más legible que como que usted lo colocara con los colores normales. Entonces acá puedo usar diferentes colores o simplemente puedo colocarlo ya como una marca de agua. Incluso acá, si se dan cuenta, si alguien le dijera, mire, pero el logotipo de Intecap, solamente lo voy a poner de ejemplo porque el color institucional pues es el azul, pero si usted le dijera, mire, pero yo necesito que vaya en verde, y usted se va a poner a pensar, bueno, ¿cómo modifico en verde? Voy a tener que usar Photoshop y todo eso. Y acá aparece, miren, acá aparece con una simple función, miren, ya le puedo cambiar de color sin hacer mayor cosa. Naranja, o a veces también tenemos la necesidad de utilizar blanco y negro.
o escala de grises, miren. Entonces ya usted viene y ya lo colocó, o sea, ya no le va a aparecer en un color azul, sino que ya lo puede colocar en otro color. Y acá aparecen más variaciones, miren. Entonces usted ya puede jugar con más de estas opciones que aparecen acá. Entonces, les digo, a veces si uno no tiene el tiempo ni tiene las aplicaciones instaladas como para hacer una edición así muy, muy profesional, pero con herramientas de Word y PowerPoint quedan muy bonitos trabajos también. Otra de las opciones que tenemos acá pues son los estilos, que era lo que estábamos platicando. Y acá pues son ya predeterminados, o sea, puedo adornar, por decirlo así, puedo hacer que se vea mejor nuestra imagen. Entonces, por ejemplo, acá utilizando el mismo logotipo de Intecap, podríamos colocarle bordes, podríamos colocarle sombras, reflejos, iluminados. Entonces, acá esas herramientas que tenemos en esta parte que estamos viendo, pues van más que todo a la parte visual. Pero acá no todos van a quedar bien, o sea, eso sí hay que tomarlo en cuenta. Y ahí es donde está el punto de que usted elija un estilo que logre, donde la imagen logre verse bien. Por ejemplo, si yo vengo y voy a decir, bueno, voy a aplicar este, pues no sé qué tan conveniente sería, ¿verdad? Porque ahí ya estamos perdiendo un poco el sentido, porque ya incluso no se lee a cabalidad lo que es el Intecap, el logotipo del Intecap. Entonces lo que tienen que hacer es tratar la manera de tomar o de elegir un estilo que sí valga con lo que quieren hacer. Entonces acá miren, aparecen varios, estilo fotografía. O sea, usted puede elegir de los que están acá. Ahora, si no quisiese de estos predeterminados, también puede colocarle efectos de forma manual, porque acá aparece, miren, puede colocarle, bueno, voy a modificar este porque se había quedado con el anterior. Bueno, voy a venir acá, puedo colocarle sombra. Ahora, acá la sombra, por ejemplo, la imagen es no solamente son las palabras o las letras de Intecap, sino que es como que un rectángulo. Entonces, por ejemplo, si yo vengo y le coloco sombra, se le va a colocar sombra a todo el rectángulo, no que se le vayan a colocar sombras letra por letra. Entonces, acá es porque la forma que tiene esta imagen es un rectángulo. Puedo colocarle reflexión, estilo espejo. Puedo colocarle iluminado, puedo suavizar los bordes. Ese es otro estilo que suele mucho utilizarse, pero no siempre va a verse bien porque a veces en esa parte de difuminar las orillas o los bordes también se pierde parte del texto. Por ejemplo, acá, miren, acá sí se está difuminando, pero hay un área que ya no se mira bien, tanto con la letra I como con la letra P. Otras opciones que tenemos es el estilo bisel o la utilización de bisel, que ya es cuando ya pensamos en que se mire como en tercera dimensión, pero al igual que lo que les mencioné anteriormente, va a depender de cuál se vea bien. Entonces ya es cuestión de creatividad de cada uno. Ahora, también habíamos mencionado la parte de justificar. Voy a agregarle acá algún efecto para efecto de forma manual. Vamos a ver este o este. Bueno, entonces acá ya tenemos el logotipo y ahora vamos a irnos a la parte de ajustar texto. Regularmente, pues el texto lo podríamos colocar dentro de un párrafo o lo podríamos colocar fuera de un párrafo. Entonces, cuando estamos fuera de un párrafo, pues lo colocamos de esta forma. Miren, entonces venimos de forma manual y le damos Enter para que nos empiece a bajar las líneas. Sin embargo, pues hay opciones también para que se haga de forma automática y eso es lo que se conoce como el ajuste de texto, es decir, cómo voy a juntar mis imágenes o mis objetos con el texto que está incluido en los párrafos. Entonces vengo acá y tenemos de forma predeterminada activada la función que hice en línea con el texto. Sin embargo, puedo modificarlo
acá van a aparecer diferentes formas de ajuste. Entonces, por ejemplo, puedo colocarlo cuadrado, acá. Es decir, que se va a respetar la forma que tenga la imagen. En este caso, como les decía anteriormente, que no se va a tomar en cuenta la forma que tengan las letras, sino es la forma en la que recortamos. En este caso lo dejamos en forma rectangular. Entonces, acá podríamos observar, miren, de que conforme yo me vaya moviendo, se respeta un cuadrado, que aunque no está dibujado, pero podemos observar de que sí se respeta un cuadrado, o una forma cuadrada, o una forma rectangular, y todo el texto se coloca alrededor. También tenemos la opción, el estrecho es algo similar, lo que cambia entre el cuadrado y el estrecho es de que en el cuadrado pues sí se respeta la forma. En cambio que en el estrecho, las letras del párrafo, o sea, las palabras del párrafo, como que tratan de tomar la forma de la imagen. En este caso, si podemos observar, tenemos un rectángulo, pero la esquina superior derecha y la esquina inferior izquierda tienen como un recorte. Entonces, si le coloco estrecho, podríamos observar acá de que Congreso, en este caso esta palabra Congreso, se mete un poquito en esa esquina y también acá, o sea, en la parte de abajo. Entonces, como que se va alineando o el texto se va acomodando a la forma que tiene la imagen juntamente con su efecto. Por eso es de que se mira de esa forma. Acá es algo similar. Si se dan cuenta, entre estrecho y transparente es lo mismo. Podríamos colocarlo arriba y abajo, es decir, de que no voy a tener ningún texto hacia los lados y que todo se va a ir acomodando, ya sea por encima de la figura o arriba de la figura o abajo de la figura. Tenemos también detrás y delante del texto. Estas dos opciones, bueno, la de adelante del texto pues es dependiendo de qué esté haciendo, pero detrás del texto sí es muy utilizada, porque como les digo, si yo quiero insertar, creo que no tengo un, vamos a ver si cómo ponerles el ejemplo. Voy a insertar imágenes y voy a ir a imágenes en línea. Ya les voy a explicar esto. Cuando les mencioné de las imágenes, de insertar imágenes, mencionamos esta, o sea, que podríamos utilizar una imagen guardada en algún dispositivo, guardada en nuestra computadora, que, o sea, de forma local, y hay una forma de buscar imágenes en línea. Entonces, si yo tengo guardada la imagen dentro de mi equipo, la puedo seleccionar. Y si no tengo la imagen y no voy a abrir el navegador para empezar a buscar en Google o en algún otro buscador, puedo utilizar la opción que dice imágenes en línea. Y acá ya me aparecen algunas predeterminadas, miren. Por ejemplo, yo voy a buscar acá bandera Guatemala, le voy a dar enter y empieza a buscar, miren, es como estar en Google. Entonces acá nos muestra distintas opciones y usted va a elegir cuál es la que desea. Entonces yo, por ejemplo, quiero esta de acá, la primera bandera, y le voy a dar en insertar. Voy a esperar y automáticamente ya tengo acá la bandera. Me aparece acá la fuente, o sea, la fuente donde fue tomada la imagen. Entonces tengo acá ya mi bandera, voy a utilizar el formato, la voy a ajustar y acá era lo que decía, miren, la puedo colocar detrás del texto o la puedo colocar delante. O sea, delante no sé qué tan funcional sea porque si tengo un texto pues no lo voy a poder observar, pero detrás sí, miren. Y eso es lo que les digo que hacemos cuando colocamos un logotipo de una universidad o de algún centro educativo. Entonces ya lo tenemos acá. Voy a alejar un poquito. Y por ejemplo, quiero colocar esta imagen, la voy a hacer un poco más pequeña para que esté dentro de el espacio del texto. Y lo podríamos colocar acá, ¿miren? Entonces, lo que va a pasar acá es de que sí logro diferenciar la letra en cuanto a las partes celestes o algunas partes en blanco, pero si nos damos cuenta ya en la parte del laurel, o
cerca del escudo, ahí ya empiezo a perder un poco de visibilidad. O sea, ya se empieza esa mezcla entre el dibujo y el texto nos hace perder un poco la visibilidad. Entonces ya puedo venir acá y puedo venir ya sea correcciones, donde puedo modificar, miren, puedo aclarar la imagen. Eso es más que todo en cuestión de tonalidades. Pero en la parte de color, ¿se recuerdan que habíamos visto algunas formas de difuminarla? Miren. Acá estoy utilizando un color. Vamos a ver si aparece otra. Habría que ver cuál es la que más se nos... Acá no, porque esta acá le cambia todo el color. O sea, a pesar de que sí difumina, pero si se dan cuenta, el escudo incluso cambia a color azul. O sea, en todas estas opciones se cambia a un solo color. Acá tendríamos que encontrar una, miren. O sea, empezar a jugar con esto de manera de que pudiésemos difuminar. Vamos a ver acá. Vamos a dejarlo acá y vamos a probar. O sea, más o menos esta es la idea. Miren, que usted vaya difuminando de tal forma de que sea legible lo que está colocando delante del texto. Entonces, eso sí es muy común que lo hagamos. O sea, y les digo, nos pasa con cuestión de logotipos o de iconos. Entonces, sí puedo colocar una imagen detrás de mi texto como lo hicimos ahorita. Entonces, sí tiene muchas herramientas Word para el tamaño, para colores, para efectos. Sí, incluso el hecho de utilizar una sola pestaña para todo eso, pues sí nos indica de que hay bastantes opciones. Si se dan cuenta acá, nos aparecían incluso dos pestañas más. Una es para el comportamiento, digamos, en cuanto a la forma, a la figura, y el otro es en cuanto al comportamiento visual. Entonces, es un conjunto de herramientas que sí sirve bastante para no tener que estar utilizando Word y por aparte un editor de texto. Entonces, esa es la forma en la que insertamos imágenes, ya sea de forma local, como lo observamos acá en el dispositivo, o de forma externa utilizando imágenes en línea. O sea, se dieron cuenta que las imágenes en línea es sencillo utilizarlas, pero lo que sí tienen que tomar en cuenta es de que tienen que tener internet. Si no tienen internet, no van a poder utilizar imágenes en línea. Entonces, eso con respecto a las imágenes. En la clase del próximo miércoles vamos a aprender a insertar lo que son las tablas y lo que son los gráficos, que es otra opción que nos permite utilizar Word. Regularmente tenemos la idea de que solamente en Excel se pueden hacer tablas. Y sí es más fácil hacerlo en Excel, pero muchas veces tenemos la necesidad de que, o sea, no tenemos demasiado tiempo, solamente tenemos Word y, tenemos que entrarle. Entonces, en Word también puedo hacer tablas, puedo hacer algunos cálculos. Sí es mucho más complicado. Vamos a ver que en Excel, como ahí se pueden hacer fórmulas y funciones, es mucho más sencillo. Pero también en algún momento que no tengamos acceso a Excel, pues pudiésemos utilizar algunas fórmulas en Word para darle forma a nuestra tabla. Entonces eso lo vamos a ver el día miércoles. La utilización de tablas. A raíz de las tablas también podríamos utilizar algunos gráficos. Y vamos a ir complementándolo también con la inserción de figuras, que también lo puedo realizar. Posterior a eso, vamos a ver ya algunas configuraciones en cuanto al documento. Recordemos de que la naturaleza del curso pues va un poquito más rápido, o sea, es enseñarle algunas herramientas entre lo básico, decíamos, y el nivel intermedio, que el nivel intermedio lo vamos a ver. Hoy vimos la parte de insertar imágenes, pero de la mano de este tema van también las tablas de ilustraciones, que ese es como hacer como que un índice, pero de imágenes. Regularmente estamos acostumbrados a utilizar índices